Gloria a Dios, aleluya. Mi deseo en este día es especialmente orar por los líderes, pastores, ministros y siervos de Dios. Sabemos que muchos están atravesando un tiempo difícil y quiero invitar a todos aquellos que escuchan estos audios, todos aquellos que escuchan esta palabra, que se tome un tiempo para que ore por su pastor, para que ore por su líder, por aquella persona que está allí al frente de una obra, por aquella persona que está llevando a ese redil, a esa iglesia. Quiero orar por ellos porque muchas veces también son víctimas de desánimo. Somos seres humanos de carne y hueso que hay momentos en los que nos cansamos, hay momentos en los que nos sentimos atribulados, hay momentos tan difíciles en el ministerio y muchas veces los pastores se callan y se guardan todas estas cosas porque ellos dicen tengo que ser ejemplo para mis ovejas, tengo que ser ejemplo para mi redil y se muestran fuertes aun cuando son débiles, se muestran valientes aun cuando tienen temor y tienen miedo. Por eso te digo hoy, ora por tu pastor, ora por tu líder, ora por aquella persona que está contigo, que te aconseja, que te acompaña. Saca un minuto de tu tiempo para que ores por él. ¿Cuántas veces él ha orado por ti? ¿Cuántas veces él ha clamado por ti? Hoy haz algo por él. Cierra tus ojos y ora por aquel varón de Dios, por aquel siervo que está allí y que ministra la presencia de Dios en la congregación en la que tú estás o en la que tú asistes. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te doy gracias. Señor, te pido, Dios mío, por cada varón, por cada sierva, por cada hombre y mujer, Dios mío, que están delante de ti, delante de tu presencia, que se esmeran, Señor, por guiar a tu pueblo, por guiar a la iglesia, por guiar, Dios mío, a tus hijos, Señor, que se esmeran por cada día, Señor amado, estar delante de tu presencia y presentar a tu pueblo delante de ti. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú los ayudes a cada uno de ellos. Ayúdales, Señor amado, en sus dificultades. Sé, Dios mío, Señor, socorro para el necesitado. Que seas tú, Señor amado, el sustento, Padre de la gloria, de aquel líder o ministro, Señor, o siervo o sierva que está atravesando dificultad. Sé tú, Dios mío, Señor amado, fortaleza. Sé tú, Padre, consuelo para ellos. Sé tú, Dios mío, Señor, guía. Oh, Padre amado, abre el camino, Señor, abre los ojos, abre la visión también de cada uno de ellos, que ellos puedan observar con sus ojos, Señor amado, lo que tú has planificado y lo que tú tienes para cada uno. Te doy gracias, Señor amado, y te pido, Señor amado, que tu misericordia se muestre a favor de ellos, que tu favor, Dios mío, descienda y caiga sobre ellos, Señor, y los alientes. Padre de la gloria, sabemos que tu venida está cerca, Señor. No permitas que desmayemos, y menos en estos últimos tiempos, Señor. No permitas que miremos hacia atrás, y menos en estos momentos, Dios mío, cuando cada vez, Señor amado, se acerca más la hora de tu venida. Señor, ayúdanos. Sé tú nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Sé tú nuestro pronto auxilio en momentos de dificultad, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, guarda a cada ministro, a cada pastor, a cada líder, a cada siervo y sierva tuya, Señor amado. Guárdalos en el hueco de tu mano. No permitas que resbalen, no permitas que caigan, no permitas que abandonen, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Fortalécelos, ayúdalos, levántalos, Señor, por tu buena misericordia y favor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Primera de Reyes, capítulo 5.
en la versión Matthew Henry. Hirán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hirán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hirán: tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz todas, por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda pues ahora que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú digas, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hirán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hirán a decir a Salomón: he oído lo que me mandaste decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo dando víveres a mi casa. Dio pues Hirán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, todo lo que quiso. Y Salomón daba a Hirán 20,000 coros de trigo para que el sustento de su casa, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hirán cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría, como le había dicho. Y hubo paz entre Hirán y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en sus casas. Y Adonirán estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 60,000 que llevaban las cargas, y 80,000 cortadores en el monte. Y si los principales oficiales de Salomón, que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacían la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los hijos de Hirán y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y las piedras de cantería para edificar la casa. Capítulo 6. En el año 480 de la salida de los hijos de Israel de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y la casa que del rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa una galería alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo. E hizo cámaras laterales alrededor. La galería de abajo era de 5 codos de ancho, la intermedia de 6 codos y la tercera de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, pero para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del piso de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del piso de en medio al tercero.
Edificó pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo la galería alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, la cual se apoyaba en la casa con vigas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si andas en mis estatutos y cumples mis decretos y guardas todas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón edificó la casa y la terminó, y revistió las paredes de la casa por el interior con tablas de cedro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés, y asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tabla de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es el templo delante del lugar santísimo, tenían 40 codos, y el cedro del interior de la casa estaba esculpido con figuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, no se veía la piedra. Y adornó el lugar santísimo por dentro, en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa, y cubrió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor, de diversas figuras de querubines, de palmeras y de capullos de flores, vistos por dentro y por fuera, y cubrió de oro el piso de la casa, tanto el interior como el exterior, y la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y en el umbral y en los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de capullos de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los entallados de querubines y de las palmeras del interior. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés. Las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta giraban también. Y talló en ellas querubines y palmeras y capullos de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras, y edificó el atrio interior con 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro. Y en el 4 año, en el mes de Sid, se echaron los cimientos de la casa de Jehová, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias, según todo su proyecto. La edificó pues en 7 años. Capítulo 7. Construcción del palacio real. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años, y la terminó del todo. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud,
50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas que se apoyaban en 45 columnas. Cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana frente a la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y este pórtico estaba delante de las primeras con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el vestíbulo del trono, en que había de colgar el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro desde el suelo hasta el techo. Y la casa en que él moraba, en el otro vestíbulo frente al pórtico anterior, tenía la misma configuración. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Y todas aquellas obras fueron de piedras valiosas, cortadas y ajustadas con sierras, según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras valiosas, piedras grandes de 10 codos y de 8 codos. De allí hacia arriba había también piedras valiosas, labradas a medida y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, igual que el atrio anterior de la casa de Jehová y el atrio de su casa. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hirán, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hirán era lleno de sabiduría, inteligencia, y parecía en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Fundió 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos, y el perímetro de cada una era de 12 codos, medidos a cordel. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas, y la altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de grandes de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor, en cada capitel encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Erigió estas columnas en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz, y puso en los capiteles de las columnas en entallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo fundir asimismo una pila de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redonda. Su altura era de 5 codos y su perímetro era de 30 codos medidos a cordel. Rodeaban aquel estanque por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que lo ceñían alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando la pila fue fundida, y descansaba sobre 12 bueyes. 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur y 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba la gran pila, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Su espesor era de un palmo, y el borde era labrado como el borde de cáliz de la flor de lis, y cabían en la pila 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros los cuales estaban entre las molduras,
y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, de bueyes y de querubines. Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, habían añadiduras de bajo relieve. Cada vaso tenía 4 ruedas de bronce, con eje de bronce, y en sus 4 esquinas habían repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la pila. Y la boca de la pila entraba un cono en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda de la misma anchura del remate, y este de codo y medio. Había también sobre la boca entelladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de un codo y medio, y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus llantas, todo era de fundición. Había 4 asas en las 4 esquinas de cada basa, y las asas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había un soporte redondo de medio codo de altura, y en la cima de la basa sus molduras y tableros, los cuales formaban con ella una sola pieza. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esa forma hizo 10 basas fundidas de una misma madera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 pilas de bronce, cada una de capacidad de 40 batos, y cada una era de 4 codos. Y colocó una pila sobre cada una de las 10 basas, y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda. Y colocó el estanque móvil al lado derecho de la casa, hacia el sudeste. Asimismo, hizo Irán barreños, ceniceros y aspersorios, así también toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová, las 2 columnas y los capiteles redondos que estaban en lo alto de ellas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas. 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas. Las 10 basas y las 10 pilas sobre las basas, un estanque con 12 bueyes debajo del estanque, y calderos, paletas, aspersorios, y todos los utensilios que Irán hizo al rey Salomón para la casa de Jehová de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro y una mesa también de oro, sobre el cual estaban los panes de la proposición, 5 candelabros de oro purísimo a la mano derecha, y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo, los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios, de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa, de adentro del lugar santísimo, y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y lo depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová.